Ay, nos quedamos la clase pasada estudiando los puntos, contestando a la pregunta, ¿por qué es importante estudiar las escrituras, que es la herramienta de la hermenéutica, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar qué es la hermenéutica? Quítenle el mute al micrófono. La herramienta para, A ver, Yaremi, arráncate. la herramienta para poder interpretar correctamente las escrituras. Ok, es el conjunto de reglas, conjunto de normas para estudiar correctamente o para hacer una exégesis, que hoy quizás nos dé tiempo de ver un poquito sobre exégesis. Y estábamos contestando la pregunta de por qué es importante entonces estudiar la palabra. Número uno, porque es la única fuente de autoridad y esto es regla, muchachos, hermanos, esto es ley, es nuestra única fuente de autoridad. No lo olviden, no es negociable. Tenemos otros recursos, pero esto no es negociable. Y vimos los porqués es la única fuente. Número dos, vimos la asombrosa unidad. Yo le agregaría a ese punto lo sobrenatural de las escrituras. ¿Recuerdan? Las personas de diferentes estratos, de diferentes épocas, todas escribiendo exactamente lo mismo, una unidad impresionante, una unidad sobrenatural. No existe ningún libro en el universo que tenga esta unidad que existe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Personas que nunca se vieron, que nunca se conocieron, hablando de la misma redención del hombre, Dios viniendo a la tierra. Y vimos que tenía, ¿cuántos libros tiene la escritura, la Biblia? 66, ¿no? Divididos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento se divide en, 39. ok, son 39, pero lo dividimos en cuatro partes. La primera es, Pentateuco, histórico, poético. su nombre lo dice, Pentateucos, históricos, Pentateuco, ¿por qué? poéticos, proféticos. A ver, Porque dígame, son cinco, Pentateuco, ¿por Pentateucos qué? porque son cinco cinco libros. libros. Los primeros cinco, que es lo que se conoce como la Torá. ¿Ok? Los históricos, ¿por qué se llaman históricos? Nos narran Porque toda la historia de hablan Israel. la historia. ¿Verdad? Eso les va a ayudar para memorizarlos. Es donde está la historia, desde Josué hasta Esther. Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de los reyes, los libros de las crónicas, Esdras. ¿Por qué Esdras entra ahí? Porque Esdras y Nehemías eran sacerdotes, ¿verdad? Que estaban en la reconstrucción, uno de los muros y otro del templo, y Esther, que habla ese momento en que cambió la historia de Israel porque estuvieron a punto de ser destruidos totalmente. Si ustedes conocen estos libros de una manera así, de un sobrevuelo, que han leído las escrituras, les va a ayudar a memorizarlo porque van a entender en qué segmento entran. Luego están los poéticos. A ver, los poéticos es sencillo. ¿Cuáles son? Job, Job, Salmos, Salmos, Proverbios Proverbios. y Cantares. Cantares y Eclesiastés. Esos, y terminamos la última sección, son fácil, los proféticos. ¿Quiénes son los proféticos? Desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Estás buena para la escuela dominical, Silvia. ¿Sí se aprendieron la canción que mandó o no se la aprendieron? Ahí en el carro irla escuchando hasta que se los aprendan. Ok, ahora, para terminar ese punto, la Biblia, nuestra Biblia, la que nosotros usamos, está basada de acuerdo a la Septuaginta, la Septuaginta.
Esa versión, si ustedes tienen eSword, la pueden revisar, ahí la tendrán y le pueden dar una checada. Son versiones muy antiguas, de hecho, es la primer traducción al latín, de ahí su importancia. La primer traducción que se hizo al latín y de ahí se basa la Biblia que nosotros utilizamos y se desprendieron otras versiones, traducciones para latinos y traducciones en inglés. La Biblia hebrea se divide, a diferencia de nosotros, pero es muy similar, se divide en tres, que es inciso A, la Torá, inciso B, las escrituras e inciso C, los profetas. Así es como se divide. La Torá es lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros. Las escrituras, juntamos los libros históricos y los poéticos, los juntamos, y cuando ustedes oyen que dice el Nuevo Testamento, cuando Pablo, el Señor Jesús o algún discípulo hace referencia a las escrituras, se está refiriendo precisamente a la historia, a los poéticos juntos. Y el último es los profetas, ¿verdad? Si se fijan, es lo mismo, solo cambió la manera en la que se divide. En la Biblia hebrea no está, y en la nuestra, lo que se conoce como los libros deuterocanónicos, o que son conocidos con otro nombre. ¿Quién me dice cuál es el otro nombre? Los apócrifos. Apócrifos. Los apócrifos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos no fueron reconocidos desde un principio no fueron reconocidos por los judíos, y nosotros nos basamos pues en la fuente. ¿Quién es la fuente? Los judíos. Los apóstoles son judíos, el Señor Jesucristo fue judío, nos tenemos que ir a la fuente, al origen. Ellos no los reconocieron, y versiones como la versión del oso, por ejemplo, una versión también muy famosa, muy antigua, versiones de Casiodoro de Reina. De hecho, la versión Reina Valera es porque es una unión entre Casiodoro de Reina y Valera, ¿verdad? Se unieron para hacer la versión que nosotros tenemos. Y cuando se puso en algunas versiones escritas por ellos, en algunas versiones se añadieron esos deuterocanónicos. Ustedes las pueden ver, las pueden encontrar, que es sobre todo la Biblia que usa los católicos. La nácar que es columba. La Nácar, la Vulgata, la Septuaginta y muchas otras versiones, pero que desde un principio, les digo, los propios judíos no los aceptaron como parte de su canon, como parte de sus escrituras. Y aún, por ejemplo, cuando Casiodoro de Reina la incluyó en la versión del oso, si la llegaran a tener en papel, cuando la abren, en la primera hoja aparece esto. Se los voy a leer, ¿sale? Dice así: hemos probado bastantemente cuántos y cuáles son los libros canónicos del Antiguo Testamento, a saber 22, de donde se sigue manifiestamente que todos cuantos libros se añadieren a estos no son canónicos, no son sagrada escritura. Nuestros adversarios admiten los mismos 22 libros que hemos nombrado por canónicos, pero no contándose con estos 22, admiten, no haciendo caso de lo que los antiguos hebreos, griegos y latinos, ni de lo que por muchos modernos latinos determinan, otros libros por canónicos a los cuales dan la misma autoridad y crédito que a los otros que verdaderamente son canónicos. Es decir, él mismo hizo esta aclaración. Los traduzco, los pongo aquí, pero no son parte
del canon. ¿Ok? ¿Cuáles son estos libros deuterocanónicos? A ver quién podría por ahí mencionarme algunos que se sepa o se acuerde. Judith, primera y Judith, segunda de Judías, Macabeos. Sabiduría. Enoc, Ok, son algunos, son más, pero son algunos. Miren, este es mi consejo, se los he dado a lo largo del instituto, pero esto es algo muy personal. Yo sí estoy de acuerdo en que conozcan la literatura, sí estoy de acuerdo en que lean libros y a otras personas, aunque van a encontrar la opinión de que no es necesario, de que no lean, de que no busquen y solo las escrituras, la cual es, no la critico. Yo soy de la idea que es bueno y en este caso de estos libros, porque nos pueden ayudar con historia, a entender la historia que sucedía en ese tiempo. No son palabras de Dios a diferencia de los canónicos, ¿ok? No podemos decir como está escrito en la Biblia o como Dios dice, tomando en cuenta uno de estos libros. No es así. Por ejemplo, los macabeos, bueno, de ahí hay palabras que se contradicen con la escritura. Sin embargo, nos ayudan a entender esta guerra que hubo con los macabeos y podemos entender muchas cosas de la historia. El libro de Enoch, si tú lo lees con el morbo, como muchos lo han leído, ¿verdad? De que, ay, habla de ángeles y habla de cosas sobrenaturales y lo entran a leer con el morbo y luego de leerlo con el morbo, pues se pierden en la lectura y empiezan a predicar del libro de Enoch, pues definitivamente te perdiste en lo que tenías que hacer. Lo menciona la escritura como también Pablo menciona a otros escritores, como David menciona a proverbios que no son bíblicos. ¿Ok? Bueno, vamos al número 4. Número 4. perdón, pastor, ¿el 3 cómo quedó? Sí, seguí el 3. Ah, solo vimos el 2 la clase pasada. ¿Cuál fue? 1, porque la palabra de Dios debe ser la única fuente de autoridad de nuestra vida. Y 2, la Biblia contiene una asombrosa unidad. Ok, vamos al 3 entonces. 3. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron esos idiomas? Yo sé que lo saben. Arameo, griego y hebreo. Muy bien. Hebreo, arameo, el Antiguo Testamento. Si ustedes tienen los diccionarios, se van a dar cuenta que esos diccionarios contienen, en hebreo sobre todo, y menciones del arameo. Y el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Ok? Si alguien tiene el diccionario y no sabe cómo usarlo, podemos ponernos de acuerdo para juntarnos los que no sepan cómo usarlo y les explico cómo hacerlo. Entonces, hebreo, arameo y griego. Toda la Biblia tiene la finalidad de llevar a los hombres al conocimiento de Dios. Por eso es que se escribió en estos idiomas que eran la base, los más importantes. Vamos a ver el número 4. Dios es el autor de las escrituras. Dios es el autor de las escrituras. Se reveló a hombres para que tuviese redención por Jesucristo, pero también para que pudieran conocer a Dios, acercarse a Él y tener comunión con Dios. Pero toda la escritura fue inspirada por Él a diferentes hombres. Vamos a Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué dos cosas es en lo que nos tenemos que decir? De esto me siento bien orgulloso, de entenderme y conocerme.
Porque ese era el propósito de las escrituras, que lo entendiéramos, que lo conociéramos. ¿Cuántas personas siguen sin entender y mucho menos conocer a Dios? De ahí tantas sectas y tantos dogmas, que si Dios es la naturaleza. Ya ven que hay un cantante ahí que se decía cristianoide, que anda diciendo que Dios es todo, ¿no? Que Dios es el micrófono, que Dios es la pantalla, que Dios es... Eso es gnosticismo, y eso es parte de la nueva era del New Age, y lamentablemente se está infiltrando en el cristianismo, pero no es nuevo, ¿eh? Ha estado desde los tiempos del Señor Jesucristo, pero los discípulos por eso escribían, por eso ponían, mira, te mando, no te dejes engañar, van a venir hombres, van a decir esto, van a querer decirles lo otro. Ustedes no. Cuando vinieron primero los apóstoles, murieron los apóstoles y vinieron los pastores, obispos que se quedaron, los ancianos que se quedaron en lugar de los apóstoles. Ellos también escribieron cartas, y por eso es que hay mucha literatura pues mucha de esa literatura se apropió en la Iglesia Católica, pero al llamar que la Iglesia es católica, no es como que era católica romana, porque la Iglesia es una, pero se empezó a pervertir con el tiempo. Entonces, al tener esos escritos, si ustedes los llegaran a leer, se van a dar cuenta que son repeticiones de las cartas de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Lo único que hicieron ellos fue volver a escribir y enseñarles lo que ya estaba escrito, que es lo que hacemos en la actualidad. En la actualidad tomamos lo que escribieron los apóstoles, que pusieron el fundamento, y nosotros lo repetimos. Ustedes van a hacer eso. Y si alguno de ustedes llegara a escribir un libro, ¿su libro qué debe de contener? Lo que estaba escrito en la Biblia. Eso es lo que, por eso les digo, no inventamos la rueda. Ya está escrito, ya está ahí. Cuando alguien llega a felicitarlos, oye, qué mensajazo trajiste hoy. No, hombre, wow, qué impresionante. Tú acuérdate, lo único que hice fue leer la Biblia y decirles lo que ya dijo alguien hace más de 2000 años, ¿no? Lo único que hice fue decirles lo que ya habían dicho antes. Juan 17:3, por favor. Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento de la importancia de entender y conocer a Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Mesías, el escogido, Dios hecho carne, a quien has enviado. Entonces, las escrituras no son para que los hombres se llenen de vanagloria, sino para conocer a Dios, para conocer la salvación, la dependencia en Dios. La Biblia en tu vida está fuera de toda discusión. Hermanos, estudiantes del instituto, apréndanse esta regla. Si la Biblia lo dice, así es. Y no es porque es que la respuesta rápida es, si la Biblia lo dice, así es, punto. La respuesta que lleva más tiempo, pues es lo que hemos estado viendo, toda la sobrenaturalidad de las escrituras. Como no existe un libro, no existe un libro que contenga la cantidad de profecías que contiene la Biblia y el cumplimiento. Alguien me mencionó una vez Nostradamus. Entonces le dije, si vamos a tener una discusión, tengamos una discusión seria y no de Nostradamus, ¿verdad? Ya desde que me dijo eso dije, no, no puedo tener una discusión seria con eso. Por lo menos, si has estudiado un poquito sobre Nostradamus, te darás cuenta de todo lo que implica sus profecías y lo que ha dicho, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia contiene, es comprobable históricamente, arqueológicamente, científicamente, lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. No hay duda alguna. Y lo que no se comprende es lo que está por cumplirse. Pero si ya se cumplió lo que está, yo no pondría en tela de duda. Y cada día que se hacen descubrimientos,
¿Cuántas personas no han oído ustedes que empezaron su jornada tratando de desmentir la Biblia y de comprobar que Jesús no existió y hacer una apologética en contra de la Biblia? Y terminan conociendo y entendiendo a Dios y se vuelven en grandes hombres. Por ejemplo, Josh McDowell es un apologeta de nuestra era, de nuestros tiempos. Él está vivo todavía, un hombre que empezó de esa manera, tratando de desenmascarar a los cristianos. De hecho, su novia fue quien lo animó porque su novia era cristiana y él le daba coraje que su novia estudiara la Biblia. Y de meterse a comprobar científicamente el error de las escrituras, ahora se ha convertido en uno de los grandes apologetas, que les recomiendo sus libros, por cierto, con una evidencia. De hecho, uno de los últimos que sacó es Evidencia que requiere un veredicto, algo así se llama este libro. Es información. ¿Cuál, Esteban? Yo sé que lo vas a decir, o alguien, oí que alguien me iba a decir. Es evidencia que merece un veredicto. ¿Ya lo leíste, Ernesto? Hace muchos años, inclusive, presté el libro y hace 3 meses dije, ¿quién se lo presté? Ya no me recuerdo. Dicen que, mira, sin ofender, todos menos tú, pero dicen que es un tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Sí, okay. Es broma, es para que despierten, es para que despierten. Ya despertaron, ¿verdad? Yo también he prestado un montón de libros. ¿Saben qué es lo que hago? Que a veces mejor les compro un libro y se lo regalo, porque ese libro, por ejemplo, que prestó Ernesto, que regaló, por fe, ya, dalo por perdido. Es un libro de consulta, no es como un libro como de Max Lucado, que es un libro como de alberca, ¿verdad? Que te sientas y ahí lo estás leyendo. Ese otro libro es un libro de consulta que regresas constantemente para ver, te sirve como una concordancia. A mí me ha servido mucho así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el punto 5. La Biblia posee un poder sobrenatural que le hace distinguirse de cualquier libro. Y no estoy hablando del poder sobrenatural como algunos que han agarrado la Biblia y la ponen en películas, ¿no? Para espantar ahí, hacer un exorcismo. Y agarran la Biblia y están haciendo un exorcismo. No, no, no es de ese tipo de poder sobrenatural. Recuerdo una vez de chavillos que alguien se sentó en una Biblia. Nos íbamos a sentar y por error estaba en la silla, en la banca, la Biblia, se sentó en ella y la persona que estaba al lado de nosotros, no, hombre, decía, no, ¿cómo? Te vas a ir al infierno por eso. Y porque era un sacrilegio haberse sentado sobre la Biblia y de repente caemos en cositas así como que si abro la Biblia y ponen sus ofrendas en la Biblia, son más benditas que si las ponen en un alfolí o en un cesto o en algo así. De repente la volvemos en una pata de conejo y eso está mal, eso no es correcto. No nos referimos a su sobrenaturalidad de esa manera. Vamos a ver Hebreos capítulo 4 para que entendamos. Perdón, pastor, tiene un poder sobrenatural para Que le hace distinguirse de cualquier libro. Que le hace distinguirse de cualquier libro, de Gracias. todos los libros. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Esto es lo sobrenatural de las escrituras, es viva, es decir, que tiene vida. Miren, el punto anterior era la manera en la que estudiamos, ¿no? Dios es el autor y yo les decía, no puedes estudiarla solo para llenarte de conocimiento, porque hay un poder transformador. Cuando tú lo haces por conocimiento, no pasa nada, no pasa nada, te vuelves más cabezón. Y la misma Biblia dice que el mucho conocimiento embota la mente. Pero si tú empiezas a descubrir la Biblia entendiendo que es Dios el escritor de ella, empieza a tomar vida
Y cuando tú la lees en la mañana que hagas tu devocional y la lees, ese devocional te va a llenar. Cuando tú escuchas una predicación, no sé si te ha pasado, pero dices, justo la predicación de hoy era para mí. ¿A alguien le ha pasado eso? Así que dices, justo lo que dijo era para mí. Porque el pastor es muy papas fritas, chipocludo y doctor en teología. No, no. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Es eso. Y sabe lo que necesitamos y dice, y es eficaz. Es eficaz. Y más cortante, ¿qué significa eficaz? Pues eficaz, ¿no? A Esteban le ha pasado hasta en las clases. Yo creo que sí, ¿verdad? Hasta aquí en clases. Uno viene a clases y de repente sales como, Dios me habló, ¿verdad? A mí me pasa cuando preparo las clases, cuando preparo el mensaje, lo que sea. Ay, Dios, es que su palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, fíjense, entra a tus emociones y tu vida espiritual. Las discierne, eso es que penetra. No es oculto para la palabra de Dios lo que estás pasando, ya sea algo bueno o el sufrimiento. Dios lo sabe y por eso manda su palabra, porque quiere que penetre. Y luego dice, parte las coyunturas y los tuétanos es una metáfora, que aquí en hermenéutica vamos a aprender sobre las metáforas. Es una ilustración de por qué, cuáles son las coyunturas y los tuétanos. O sea, Lo podemos que está decir que íntimo en los huesos. lo más profundo de nuestro cuerpo, ¿qué es? Tuétano. El tuétano. Es lo más profundo. Entonces penetra hasta allá, ¿verdad? Se mete hasta el tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, lo que estás pensando hacer y lo que intentas o quieres, aquello que guardas en el corazón que no le dices a nadie, que a veces hasta para ti es difícil externártelo porque dices, ay, no. Ay, no, ¿cómo estoy pensando esto? Ay, no. Todo eso, la escritura lo sabe, o sea, la palabra de Dios, Él lo sabe. Por eso es sobrenatural. Entonces, cuando no sepas qué decir, pues di la Biblia. Cuando no sepas qué decirle a alguien, habla la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mejor. Es lo mejor que podemos. No te saques alguna frase de John Maxwell o de de acá de México. ¿Cómo se llama? César Castellanos, ¿no? ¿Cómo se llama? David. No me acuerdo. No te eches unas frases de esas. ¿Quieres ministrar a alguien? Háblale la palabra. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo él no toleraba a los cristianos, ¿lo recuerdas? O sea, Pablo, le caían mal los cristianos. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y les decía de Pablo, porque Pablo era celoso de la Torá. Pablo era, bueno, Saulo en su tiempo, ¿verdad? Era un hombre que hacía lo que hacía porque él pensaba que era lo que Dios quería que hiciera. Era un hombre que dice, ¿se acuerdan cuando empieza a sacar su pedigrí? Que dice, circuncidado al 8º día, estudiado aquí, y nunca esto, y nunca lo otro, y siempre aquí, ¿se recuerdan? Porque él lo que entendía de Dios era lo que era celoso. O sea, Dios conocía eso de Saulo. Lo único que necesitaba era tener un encuentro con él. Por eso les leí Hebreos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay cosa oculta. Saca las intenciones y viene el trato a Saulo que se convierte en Pablo. Y ese trato es para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces es sobrenatural porque es viva. Juan 6:63.
Siento que estoy gritando. ¿Grito? ¿Soy mi voz muy gritada? Es que como que tengo que gritar para que me salga la voz. Entonces yo siento que estoy muy ruidoso. Estamos bien, ¿verdad? No hay gritos. Ok. Pero nos grita, pastor. Juan 6:63. Dice así, el espíritu es el que da vida. Vida. A ver, los que ya saben manejar, los que ya hemos utilizado el diccionario para vida, ¿cuál es el significado? Por favor. Está muy fácil esta. ¿Qué significa? Vivificante, vivificar. Ok. Vitalizar, ¿verdad? El espíritu es el que vitaliza, el que vivifica, el que te aviva. ¿Ya vieron cómo un significado tan sencillito lo podemos encontrar y nos va a ayudar para poder enseñar a los otros? A ver, que Yaremi, tú lo encontraste, ¿verdad? ¿Qué palabra es? En el griego es sopoieo. Nada más era para No sé si ponerte la a leí sudar bien. cómo se pronuncia, ¿verdad? Es que eso lo van a encontrar. Ok, da vida y luego dice, la carne para nada aprovecha. En este contexto, ¿a qué se refiere con la carne? ¿A qué se refiere con la carne? Al placer de la carne. A nuestro Dice cuerpo. carne, estrictamente la carne de un animal como alimento o el cuerpo como opuesto al alma o espiritual o como símbolo de que es externo o como el medio del parentesco, naturaleza humana. Debilidades, un ser humano, carne. Ok, ¿se fijan que no está hablando de pecados? Como a veces se entiende la carne. ¿Ven por qué es importante la diferencia? O sea, podemos hablar de la carne como los pecados, pero también podemos hablar de la carne como está aquí, como la carne, ¿verdad? O sea, ¿de qué te sirven las cosas de la carne? Hablando en términos espirituales, ¿se acuerda cuando les decía, y en este pasaje les acaba de decir que Él es el pan de vida, pero ellos no lo entendían? Entonces, ¿a qué pan se está refiriendo? ¿A qué carne? Las cosas, la comida, todo lo que está aquí. ¿De qué te sirve comerte este pan? ¿De qué te sirve comerte esta carne? No te va a aprovechar. ¿De qué te sirve este cuerpo? De nada te va a aprovechar. Y vuelve a lo espiritual. Las palabras que yo les hablo son, y hace la diferencia, espíritu y son vida. Ahora, Yaremi, la palabra vida, ¿qué palabra es? O alguien ayúdele si se le trabó. Ya la puse nerviosa. Vitalizar. En esta parte es vida, Zoe, literalmente, vivir. Exactamente. Ya se fijaron que no es la misma. Por eso le pedí a Yaremi que pronunciara esa palabra, sopoyeo, que se refería a vitalizar, ¿verdad? A la vida. Pero esta, aunque en español se tradujo vida, igual que la otra, pero aquí se refiere a Zoe. ¿Cuál es esta vida? El aliento de vida. Esa es el aliento de Dios, el aliento espiritual. Por eso les dice, mis palabras que yo he hablado son espíritu y son no solamente las que vitalizan, sino que son el soplo de vida, el aliento de vida. Por eso es sobrenatural la escritura de Dios. ¿Se fijaron? En una misma palabra, en un mismo fragmento, son cosas diferentes. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? ¿Cómo será? Como la lluvia que desciende. ¿No se te hace sobrenatural el proceso de germinación? ¿Lo has pensado alguna vez? Es sobrenatural, es impresionante. Vamos a poner el ejemplo de una fruta en descomposición que quedan sus semillas y cómo la semilla empieza a crecer, es algo sobrenatural. ¿Por qué creció? ¿Quién le hizo crecer? ¿Cómo fue esto? Todo empezó por la lluvia, pero hubo factores de la tierra, hubo factores de los organismos de descomposición que le dieron el crecimiento. Todo ayudó para que creciera. Y es lo que dice, mi palabra es así, viene y produce esta vida, no vuelve vacía, siempre da fruto. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Primero, usa una analogía para mostrar su obra en el ser humano. Y luego las escrituras nos da esta analogía de cómo crecen en las personas y empezamos a producir fruto. ¿Cuál es el fruto? Obediencia a Cristo, que es lo que busca con eso. Obedecerle, porque si le obedecemos, vamos a estar en el centro de su voluntad. Ok, ¿cuántos puntos les di? 5. 5. Con eso son suficientes. Vamos a contestar otra pregunta. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Número 1 o 3.1, que es el punto 3 que estamos viendo de lo anterior, por revelación. ¿Cómo se formó la escritura? Por revelación, pero es una revelación divina. ¿Qué significa revelar? Revelar significa dar a conocer los misterios, descubrir o quitar el velo, que es la palabra apocalipsis o apocalupto, de donde viene la palabra que se traduce algunas veces las revelaciones, que es descubrir, dar a conocer. Las escrituras nos revelan que Dios es el que revela su palabra a los hombres que la escribieron. Fue Dios quien les, bueno, voy a usar la palabra inspiró, pero eso la inspiración la vamos a ver ahorita más adelante. Les empezó a revelar lo que ellos tenían que escribir. Lucas 10:22. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Este es Jesucristo hablando a sus discípulos. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiere revelar. Entonces, Jesucristo es la revelación suprema de Dios. ¿Qué significa? Es la máxima revelación de Dios. Es, a ver quién encuentra esta escritura. Es el misterio de la piedad. Creo que es 2 de Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Quién se lo sabe? Es un misterio, van a decir, es un misterio, por eso no se sabe. No, si ustedes ya lo saben, a ustedes ya les fue revelado ese misterio por parte de Dios. ¿Cuál es el misterio? A ver, ¿quién lo encontró? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:14. 3:14. 3:14 al 16. A ver, ¿qué dice? Y este es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dice, Dios fue manifestado. para que sepas cómo debes conducirte en la casa de gracias. Dios. Tan fácil. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en manifestado a carne, los hombres, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿quién? Cristo. Cristo, Jesucristo, A ver, recibido arriba en gloria.
A ver cómo empieza el versículo. Dios fue más tipo, todo desde el 14. A ver, desde el 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, No, así era el 16. Sí. para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el ¿Quién? Dios. Dios. ¿Cómo se manifestó Dios? En Carne. Cristo. En carne. En carne. O sea, ¿por qué es un misterio? Porque muchos no lo han entendido, que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque es un misterio. Dios hecho carne. Y entonces dice, se manifestó. Los ángeles lo pueden comprobar, ¿verdad? Ellos lo vieron, ellos estuvieron ahí. ¿Cómo se manifestó? ¿Quién revela esto? Dios. ¿A quién reveló? ¿Cuál es la máxima revelación, la suprema revelación de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la máxima revelación de Jesucristo? Que es Dios hecho carne. ¡Wow! Entonces, cuando lleguen y te digan, no, es que los cristianos son idólatras, ¿por qué? Adoran a un hombre. Ten misericordia. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado que Dios descendió y se manifestó en carne y que Jesús es Dios con un cuerpo humano. No adoramos el cuerpo humano, ¿verdad? No adoramos a un Jesús en la cruz, porque Él no está en la cruz. Él no está en la cruz. Él estuvo en la cruz, pero Él resucitó de los muertos. No podemos limitarlo a un hombre, porque hay quien se fue al extremo, hacia el extremo, pensando que un hombre es al que se adora y lo dejaron como hombre, pero se les olvidó que su gloria le fue devuelta, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Pero todavía hay quien dice, a ver, ¿cómo qué? Es que es un misterio que se revela. ¿Y quién revela esto? Pues Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Por eso es que hay personas que todavía no entienden, porque han puesto el intelecto antes que la fe. Y acuérdense, Dios no está peleado con el intelecto, para nada, para nada. Es más, las preguntas y respuestas de Dios van mucho más allá de lo que el intelecto puede comprender y está lleno de ciencia, aunque Dios dice la ciencia como algunos la quieren tomar, no es lo correcto, pero cuando es algo comprobable y repetible, Dios se ha encargado de hacer eso en las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje más. Bueno, ahí seguimos, versículo 10 al 11. Por favor, léanlo. ¿Quién inspiró para que se escribieran las escrituras? ¿Quién inspiró para que se escribieran las escrituras? El Espíritu de Dios. La respuesta es el Espíritu de Dios. Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Revela los misterios. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Por revelación. ¿Y la revelación de quién? De Dios. Dios revelándolo. Vamos a ponerle una pausa ahí. Me recuerdan dónde nos quedamos la siguiente clase para que no se me olvide. Vamos a dejar una pausa ahí y descansen.